bendice. ¿Y saben por qué? Porque Cristo es nuestra esperanza. Y eso pues es precisamente el mensaje de esta mañana. Yo quiero compartir con ustedes. Cristo es nuestra esperanza. Les compartía que ayer estábamos acá, un grupo de jóvenes. Decimos jóvenes porque todos somos jóvenes, ¿no? Pero sí había muchos jóvenes. Ayer alabando al Señor, cantando, glorificándole y por sobre todo siendo testigos de una generación que está poniendo su esperanza en Cristo. El tema del Congreso de Jóvenes ayer fue Haven, que significa refugio. Haven significa refugio. Y lo que sucede es que muchas generaciones han buscado su refugio en muchas cosas menos Dios. Probablemente nosotros fuimos ese tipo de personas que en un momento de nuestra vida, cuando teníamos dificultades, cuando teníamos problemas, buscábamos refugio en muchas personas, en muchas cosas. Pero cada una de ellas ciertamente nos defraudó. ¿Por qué? Porque el único que realmente puede ofrecer refugio y esperanza a nuestra vida es Cristo. Únicamente. Él es la única esperanza que jamás fallará. Porque la idea de un refugio es que no falle. Cuando llueve y tú usas una sombrilla, tu esperanza es que a esa sombrilla no se le cuele el agua. Esa es la idea. Imagínate que a tu sombrilla se le colara el agua, pues ya no sería el refugio que supone ser. Te desilusionaría. Pero Cristo no es así. Cristo es fiel. Y por esa razón Él es nuestra única esperanza, porque Él no falla. Él es nuestro refugio verdadero. Y en Él entonces está puesta nuestra esperanza. Por eso hoy quiero que vengas conmigo a la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 13 en adelante. Este es un pasaje que vamos a partirlo a la mitad. Vamos a enfocarnos en lo que el capítulo 4 nos dice, porque por lo menos en mi Biblia, este pasaje sigue en el capítulo 5 hasta el versículo 11 del capítulo 5, pero nosotros nos detendremos en el versículo 18 del capítulo 4. Y es una palabra de esperanza para cada uno de nosotros. Mira lo que dice el Señor en el versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Dice el apóstol: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que dice, que no tienen esperanza. Cuando está hablando aquí de los que duermen, no está hablando de los que están tomando la siesta, ¿no? Están hablando de los que ya se murieron. Y dice la palabra que tú y yo, que conocemos a Cristo, tenemos esperanza. Pero los que no conocen a Cristo, cuando escuchan la muerte, la ven sin esperanza. Mira qué cosa más linda. Mi mamá murió en el 2001 y mi padre murió el año pasado, 2022. Pero ni la muerte de mi mamá ni la muerte de mi papá provocó una tristeza permanente en mi vida. Te soy sincero. Lo lloré probablemente 2 o 3 días, lo más. Después de eso, el gozo seguía. ¿Por qué? Porque yo sé dónde están ellos. ¿Por qué? Porque hay esperanza en mí. Cuando alguien no conoce a Cristo, la muerte de un ser querido ciertamente provoca desesperación. Pero cuando tú y yo sabemos en quién creemos, la circunstancia más difícil de la vida, que ciertamente podría ser la muerte, es un motivo de esperanza. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso?
Aleluya. Dios es grande, Dios es bueno. Por eso Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Tesalonicenses que no se entristezcan por aquellos que han muerto, porque los que hacen eso son aquellos que no tienen esperanza, pero tú y yo la tenemos. Dice aquí en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Es decir, nos vamos a ver otra vez. Yo recuerdo, en el caso nuestro fue una situación complicada, porque teníamos nuestras mamás cuando nos casamos con mi esposa, con la pastora. Y usted sabe, uno hace planes. Nuestras dos mamás estaban en los 60s cuando nos casamos. En los 60s. Bueno, creo que mi mamá tenía 59 y mi suegra creo que tenía 60. Eran jóvenes. Planificamos. Dijimos, cuando tengamos nuestros hijos, la mitad del año con tu mamá y la mitad del año con mi mamá. Uno hace así, ¿no? Pero increíblemente en el 2000 mi suegra muere. Y 8 meses después mi mamá muere. Increíble. Esos planes se nos vinieron al suelo. Pero yo recuerdo, fue mi primera experiencia, que cuando murió mi mamá, después de la mamá de mi esposa, yo le dije, wow, ya mi mamá se saludó con tu mamá. Mira qué cosa más linda. Se saludaron como dos adolescentes, porque sus cuerpos fueron y sus vidas fueron renovadas. Aunque su cuerpo permanecía acá, su vida fue renovada allá. ¿Cuántos le dan la gloria y honra al Señor por eso? ¿Cuántos creen eso? Esta es la verdad de Cristo. Esta es nuestra esperanza. Por eso dice acá, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos, dice aquí la palabra, esto en palabra del Señor Jesús, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto es lo que el Señor aquí nos está diciendo. Y aquí entra una nueva dimensión, hermano y mi hermana, en la cual tú y yo tenemos que entender para mantener nuestra esperanza. Cuando Pablo está diciendo eso fue hace 2000 años. En el corazón de Pablo, él iba a ver a Cristo venir nuevamente, a Cristo, a Jesús. Él tenía esa esperanza y esa esperanza lo mantenía él. Y tú y yo necesitamos tener y desarrollar esa esperanza en Cristo. Mira aquí lo que dice Proverbios capítulo 10, verso 28. Dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos, ¿qué dice? Perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo, es decir, tú y yo, no será removido jamás, pero los impíos no habitarán en la tierra. Ahora, estas palabras las escribe ciertamente el rey Salomón, pensando en términos netamente materiales. En ese momento era la perspectiva del rey Salomón. Él también creía en una esperanza futura, en un reino futuro, en una venida del Mesías. Él también lo hacía. Pero al mismo tiempo estas palabras las dice en esta tierra, y lo cual también es cierto. Porque hermano y mi hermana, tú y yo que tenemos esperanza en Cristo, nuestra esperanza únicamente no radica en lo que pasará en el más allá, sino también en lo que está pasando en el más acá. Porque el Señor tiene una bendición preparada para nosotros allá en el cielo, pero también el Señor todos los días tiene preparada una bendición especial para cada uno de nosotros.
¿Por qué? Porque tú y yo creemos que las misericordias del Señor son nuevas. ¿Cada cuánto? Cada mañana, cada día. Me encantó cómo nuestra hermanita Mirta inició su oración cuando él dijo: gracias, Señor, por la vida que nos das en esta hermosa mañana. ¿Cuántos han tenido una hermosa mañana? Mira, si tú estás en Cristo, cada mañana es hermosa. Cuando tú estás en el Señor, cada mañana, cada momento, bajo cualquier circunstancia, es un tiempo hermoso. No importa las circunstancias. Mira, todos tenemos problemas, creyentes y no creyentes. La diferencia es que nosotros los creyentes vemos la vida con esperanza. No una esperanza basada en nosotros y en nuestras fuerzas, sino que una esperanza basada en el Señor. Entonces, el Señor nos está diciendo eso, que nuestra esperanza está en Él, para una vida futura, como para esta vida. Y lo que Pablo le está diciendo allá a los tesalonicenses es explicándoles cómo será ese día cuando todos nos encontremos con el Señor allá en las nubes. Dice la palabra, lo que está diciendo acá, que aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado, los que hayamos creído en Él, es decir, tú y yo, nos levantaremos y juntos con los que habían muerto en Cristo y los que estábamos viviendo en Cristo en ese momento, nos encontraremos con nuestro Redentor allá en las nubes. ¿Cuántos son capaces de creer esto? Amén. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Tú y yo esperamos por ese día. Tú y yo esperamos por un futuro glorioso. Tú y yo esperamos por un futuro glorioso. Mira lo que dice acá en el versículo 16. Pablo sigue diciendo: porque el Señor mismo, ahí ya no va a ser un ángel, Él mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel, y sin necesidad de micrófono, y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Mira, aquel que fue clavado en la cruz, aquel que fue puesto en la tumba, aquel que resucitó al tercer día, aquel que 40 días después ascendió al cielo, ese mismo Cristo, haciendo eco de las palabras de los ángeles cuando vieron a aquellos 500 viendo al Señor elevarse, dijo: ese mismo Cristo que ustedes han visto que se eleva, ese mismo Cristo vendrá algún día. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Dice la palabra del Señor, como dice acá, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Es decir, hermano y mi hermana, todo el mundo sabrá que Cristo llegó a las nubes y ha llevado a su iglesia. Todos. Ahora, no es que el mundo lo vaya a aceptar, porque recuerda, esa aún no es la segunda venida. Aquí el apóstol está describiendo lo que conocemos como el rapto, como ese día en donde, hermano y mi hermana, la iglesia será tomada. Y hay muchas maneras de interpretarlo. Personalmente, yo estoy convencido, en los estudios que he hecho en la palabra, que después de eso nosotros nos iremos con el Señor. Nos iremos con Él y estaremos en tiempos terrenales 7 años por lo menos, mientras en esta tierra sucede lo que se conoce como la gran tribulación. Ahora déjame decirte, todo aquel que no entregó su vida a Cristo se va a quedar en esa gran tribulación. Por eso es la urgencia del evangelismo, hermano y mi hermana. No ceses de compartir el evangelio de Cristo a aquellos que no lo conocen. ¿Por qué? Porque todos ellos se quedarán. Si tú tienes algún familiar, amigo, que no conoce a Cristo, cuando ese día llegue, ese familiar, ese amigo tuyo que tú amas, déjame decirte, se quedará.
si esa persona no conoce a Cristo. Pero también aquellos cristianos que no han sido fieles con el Señor se quedarán. Se quedarán. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿eres tú fiel a Dios? Porque si no eres fiel a Dios, no importa cuántas veces vengas a la iglesia, no importa cuántas veces leas la Biblia, no importa cuánta música cristiana escuches, si no eres fiel a Dios, te quedarás. Jesús viene por una iglesia, dice la palabra, sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia fiel. Él viene por hombres y mujeres que han determinado entregar su vida a Cristo y pase lo que pase, ser fieles a Él. Y eso somos tú y yo. Ahora, yo no puedo hablar por ti. Yo ni siquiera puedo hablar por mi esposa ni por mis hijos. Yo puedo hablar por mí. Yo sé lo que hay en mi corazón. Cristo sabe lo que hay en mi corazón. Tú sabes lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y yo te digo una cosa. Si esa trompeta sonara ahora, yo me voy con Él. ¿Cuántos pueden decir plenamente seguros en ese momento y en ese instante que se irán con Él si Él viniera hoy en este momento? Amén. Amén. Tienes que estar seguro. Porque si no estás seguro, te quedas. Si no estás seguro, te quedas. Y tú no quieres quedarte. Y yo no quiero que te quedes. Es más, déjame decirte, Dios no quiere que te quedes. Dios quiere llevarte con Él. Pero miramos lo que sigue diciendo aquí el versículo 17. Luego dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, hablando de los que murieron y resucitaron primero, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mi convicción, como lo he dicho anteriormente, es que ciertamente después de esos 7 años regresaremos con Él. Cuando Él venga en ese caballo blanco, con todos nosotros, caminando con Él a gobernar por 1000 años sobre esta tierra. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Yo lo creo, yo lo creo. La palabra así lo dice. Y yo lo creo, y es mi esperanza. Vamos a volver acá. Vamos a volver acá. En donde tú y yo ya no escogeremos dónde vamos a vivir. Algunos de ustedes dirán, bueno, voy a vivir allá en mi país. No, ¿por qué? Porque tú serás siervo del Señor y tú vendrás a reinar con Él y Él te va a decir dónde vas a estar. Por 1000 años. En donde Él, desde Jerusalén, reinará por 1000 años. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Esa es mi esperanza, hermano, mi hermana. Eso es lo que hay en mi corazón, eso es lo que arde en mi vida. Y después de eso, dice la palabra, vendrá ese juicio, en donde todos seremos juzgados. Y cuando eso pase, ciertamente, esta tierra ya no será nuestro hogar. Y moraremos con Él eternamente y para siempre. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Por eso estamos acá. Mira, aquí no estamos por otra razón. La razón principal por la que estamos acá es porque estamos esperando ese día. Esta es nuestra sala de espera. Esta es nuestra sala de espera, porque algún día tú y yo reinaremos con Él. Mira lo que dice acá en 1 Corintios capítulo 15 verso 51. Todo el capítulo 15 de 1 Corintios tiene que ver con la resurrección de los muertos. Dice, os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y pareciera, mis hermanos, que tú y yo
somos esa generación de los cuales no moriremos. Y no estoy tratando de ponerle fechas al asunto, pero todas las evidencias parecieran indicar que Cristo viene pronto. Mira, aquí había un grupo ayer de los muchachos, uno de los cantantes que estaban acá. Él es maestro, graduado de la universidad. Enseñaba en el distrito escolar de Elizabeth. Y las autoridades del distrito escolar de Elizabeth lo echaron. ¿Por qué? Porque decían que él estaba compartiendo su fe en Cristo con los alumnos. Y platicábamos, y no es que él lo estuviera haciendo. Sí, le hablaba a los muchachos, les daba palabras de consejos, pero ellos sabían que era cristiano y por eso lo echaron. Uno de los que estaba aquí anoche. Vienen tiempos difíciles, hermano. Vienen tiempos difíciles en donde tú tendrás que definir tu fe en Cristo. Vienen tiempos en los cuales tú tendrás que definirte. No si venir o no venir a la iglesia, no. Eso es fácil, eso es alegre. Va a venir el tiempo en donde tú tendrás que definir si crees en Cristo o no crees en Él. Si lo declaras el Señor de tu vida o te escondes frente a las amenazas que eso puede implicar. Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y por sobre todo una iglesia valiente, porque dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y únicamente los valientes lo arrebatan. Te pregunto, ¿eres tú un valiente? Tienes que serlo, no por tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu de Dios. Mira que dice 52, en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, dice, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los que están muertos resucitarán, su espíritu volverá a sus cuerpos y sus cuerpos estarán ya sin gusanos, sanos. Y nosotros, nuestro cuerpo, si el Señor nos permite estar vivos en ese momento, nuestro cuerpo será transformado. ¿Por qué? Porque volaremos, aleluya, sin alas, sino que volaremos por el poder de Dios y nos encontraremos con Él allá en las nubes. Dice, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que eso mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Pero más adelante, en otra palabra, dice en Apocalipsis 22:12, y voy a apresurarme: he aquí, yo vengo pronto. Mi hermano, esperémosle a Él. Seamos fieles. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Todo lo que tú y yo hacemos, mi hermano, en la obra del Señor, cuenta. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú en la obra del Señor? ¿O te acostumbraste a sentarte nada más y pensar que estar sentado escuchando a un predicador, eso es la obra de Dios para ti? No. ¿Qué estás haciendo, mi hermano? Todo lo que tú haces delante de Dios cuenta. Pero sigue diciendo, versículo 13: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es Jesús, ¿no? Bienaventurados, dice, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida
y para entrar por las puertas de la ciudad. Dice, bienaventurados, felices los que lavan sus ropas. ¿Y cómo la lavamos nosotros? Por la sangre del Cordero, por la presencia del Espíritu Santo, por una vida de santidad y de servicio en la obra del Señor. De esa manera se lava la ropa de aquellos que van a recibir la gloria del Señor. Hermano y mi hermana, asegúrate que tu ropa esté bien lavada. ¿Por qué? Porque si no, mira lo que pasa en el 15. Y las expresiones son fuertes, dichas no solamente por Juan, él las escribió, él las anotó. Esas palabras vienen de Jesús. Cuando dice en el versículo 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Quién eres tú? ¿Los que están adentro o los que están afuera? Ruega al Señor para que tú seas de los que están adentro. Aquellos que lavan sus ropas para poder presentarse delante de su Rey y tener derecho al árbol de la vida, que se encuentra en medio del paraíso que el Señor nos ha prometido. ¿Recuerdan ustedes lo que Jesús le dijo al ladrón de la cruz? Cuando ese ladrón se arrepintió, dice que le dijo, de cierto te digo, que tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en el centro de ese paraíso está ese árbol de la vida. Pero ese árbol de la vida tendrán derechos únicamente aquellos que han lavado sus ropas. ¿Cuántos tienen esperanza en que algún día estarán tomando de ese árbol de la vida? ¿Cuántos creen en su corazón y al pensar les da gozo? Porque esa palabra es para ti y para mí. Para terminar, mira lo que dice aquí en el 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es decir, para nosotros los hijos de Dios, ese día es un día de esperanza. Nuestra esperanza no está en este mundo. Mira, yo sé que aquí hay muchos chapines y todos quieren ganar el partido hoy. Yo espero que le ganemos a los jamaiquinos. Y si eso pasa, vamos a pasar una buena tarde. Yo no sé cómo le fue ayer a México porque no lo vi, andaba por acá. Pero hoy sí voy a ver mi partidito. Y si perdemos, me tomaré un café con la pastora y ella me consolará, como yo la consolé cuando perdí El Salvador. Pero mira, lo lindo de ser cristianos es que nuestra vida no empieza ni termina allí. No es lo más importante para nosotros. Para los hijos de Dios lo más importante es Dios. Es su obra, es su presencia, es su gracia, es su amor. Es saber que algún día reinaremos con Él. Eso es lo más lindo. Y ese partido, hermano y mi hermana, no se puede perder. Ese partido hay que ganarlo. Hay que ganarlo. Porque Él nos ha dado todas las herramientas para hacerlo. La puerta está abierta de par en par para aquellos que quieran disfrutar de ese reino por venir. Mira lo que dice al final en 1 Corintios 15, 55 en adelante. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, míralo, esto es para nosotros. Estad firmes y constantes. Firmes y constantes. Creciendo, ¿en qué dice? En la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La única manera de poder crecer en el Señor es sirviendo en la obra de Dios. ¿Dónde está sirviendo? Cuando uno no sirve, uno no puede crecer. La única manera de crecer es sirviendo. Hermano y mi hermana, crece en la obra del Señor.